Hola muchachos, muy buenos días. La profe, buenos días. Buenos días, Juan. Hola, profe, muy buenos días. Hola, Brian. Buenos días. Muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra quinta o sexta sesión de clase. Bueno, vamos a terminar de ver hoy el periodo pues histórico, un repaso histórico, así como muy a grandes rasgos del contexto nacional, para pasar luego a hablar de la estructura internacional. Ahí vamos haciendo el orden consecutivo del sílabus. Bueno, antes de iniciar, quisiera saber quiénes de ustedes trajeron noticias. Camila. ¿Quién más? Brian, Miguel Ángel. Camila, Miguel Ángel, y vi que Brian había levantado la mano. Permítame en un momento, por favor, descargo el listado de asistencia. Bueno, muy bien. Entonces vamos en primer lugar con Miguel Ángel Acosta. Buenos días, Miguel Ángel. Doctora, buenos días. Yo no soy Miguel Ángel, una preguntita nada más. ¿Borrón y cuenta nueva para este corte? Claro. O sea, listo, vale. Sí. Ya las décimas de las noticias del primer corte ya se sumaron a la nota. Listo, gracias. Ok, pero ¿ibas a decir vas a contarnos alguna noticia o no? No, profe, me le estaría colando y no es así. Ya mis compañeros alzaron la mano. Bueno, Miguel Ángel, ok. Entonces vamos con Camilia. Con No, Camila. yo soy Gilbert, profe. Qué pena, si yo soy Miguel Ángel. Ay, no, espérame, es que yo estaba aquí mirando. Ok. ¿Quién me habló entonces? Es que no vi. Gilbert, tranquila, no se preocupe, profe. Gil, Como ok. es que la última vez participé y tú me dijiste que no, pues porque ya habían participado. Entonces, por eso te estaba preguntando si borrón y cuenta nueva para este corte. Sí, borrón y cuenta nueva. Ajá, muy Listo, bien. doctora, muchas gracias. Vale, era para eso. Ahora sí vamos entonces con Miguel Ángel. Listo, profe, tranquila. Bueno, la noticia que traigo a colación el día de hoy es sobre los incendios forestales que están ocurriendo en California y ese mal manejo que están, o bueno, no sé si mal manejo, pero esa crítica que se le está dando al presidente Trump ahorita con respecto al manejo de esta, de este desastre natural. Entonces, lo que encontré en las noticias, pues, es lo que se ha venido hablando y es que John Biden, que es el contraponente ahorita de Donald Trump, dice que esto no se puede decir de que es solamente un mal manejo de bosques forestales, sino que es algo que está pasando y que va a seguir pasando y es el cambio climático global. Entonces, se criticó mucho lo que dijo Trump hace poquito en un discurso, y es que dice que esto empezará a ponerse más fresco ahora, el tiempo, y no creo que que la ciencia sepa en realidad la causa. Entonces, es importante poner
o bueno, criticar un poco la visión de este personaje en decir de que pues la ciencia no tiene más conocimiento que él y que solamente es un mal manejo de bosques forestales, algo que ha venido pasando no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, y que también pasó hace poco en el Amazonas y que va a seguir pasando. Entonces es como esta visión tan sesgada de este presidente ahorita con respecto a diferentes problemáticas, también como el racismo, pero ahorita con esto de los desastres naturales por medio de los incendios, es preocupante. Entonces esta es la noticia que traigo hoy a la clase. Gracias, Miguel Ángel. Sí, Vale, profe. cuando ocurrieron los incendios, por ejemplo, en el Amazonas, muchos científicos ambientalistas decían que eso era causado precisamente por la deforestación, y pues la deforestación lo que crea es una aridez en la tierra, que la pone como mucho más sensible pues como a estos problemas de incendios. Claro que eso tiene toda una explicación, eh, sobre todo, bueno, yo no sé allá cómo será, ¿no? Pero sobre todo con respecto al uso de la tierra, con respecto a la tala de bosques, con respecto al mal manejo que le hemos dado ambientalmente al planeta. Muy bien, gracias a Miguel Ángel. Vamos con Camila. Vale, profe, con gusto. Bueno, buenos días, profe. Mi noticia es de BBC. Camila, te escuchamos muy lejos. ¿Ya? Por favor, venos a hablar a ver si ya. Mi noticia es de BBC Sí, ahora sí ya te escuchamos. y es sobre el campo de concentración en Amazonas, donde encontraron a cientos de familias japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. La noticia es del 13 de septiembre, pero pues es de 1942. Perdón. La noticia habla de que cuando Brasil decidió de qué lado estaba en la Segunda Guerra Mundial, rompió relaciones con los países del eje, por lo cual se vieron afectados los inmigrantes italianos, los alemanes y los japoneses. Específicamente habla de los japoneses que o sea, estaban como en un sitio aislado, digamos que ellos se encargaban, o sea, eran agricultores en su mayoría, entonces lo que hicieron fue como encerrarlos en el lugar en donde estaban. No a todos los encarcelaron, por decirlo así, pero sí no se les permitía salir y tenían ciertas restricciones. Dentro de las restricciones que tenían, estaba que no podían reunirse con más personas, no podían salir de donde estaban, no, se les revisaba la correspondencia, en algunos casos se les decomisaba, o sea, a todos se les decomisaba los radios, a cualquier forma que tuvieran de comunicación o de enterarse de lo que estaba pasando fuera del sitio, y, y a algunos les quemaban las casas, las tiendas, o sea, los lugares en los que ellos pues tenían, pues digamos que o residían ahí o tenían actividades en esos sitios. También habla de que en la rutina dentro del campo era, o sea, no se les prohibían muchas cosas, pero que no llegaba al tal punto de compararlo con los del exterminio de Alemania nazi. Y que clasificaban la clasificación de los bienes de los inmigrantes, o sea, los libros, los radios, las armas y las embarcaciones, fueron tomadas por las autoridades de Brasil y que a veces usaban esos mismos bienes para su propio beneficio. También pues el corte de las comunicaciones de los inmigrantes con el exterior, la correspondencia era censurada y si había alguna denuncia de que alguien estaba oyendo radio de Japón, la policía iba a su casa y pues tomaba medidas contra ellos. Decía que las personas estaban vigiladas a diarios por la policía local, que se impedía que comunicaban con otras personas y si eran sorprendidos eran castigados.
y que era un sitio, o sea, que estaba muy alejado, era como un resguardo, pero estaban muy alejados de toda la civilización, entonces por eso nadie sabía o supo realmente de ellos. Ya. Gracias, Camila. Te entendí que eran inmigrantes japoneses en algún lugar ¿de dónde? ¿El Amazonas? Te entendí, no sé qué fue lo Sí, que... profe, de Brasil, en Amazonas, en Brasil. Ah, y esto fue durante qué dictadura. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No Ah, se me escuchó? ok, ok, ok. Terrible, gracias Camila. No, mira, ojalá que eso no se vuelva a pues, es decir, nosotros precisamente por eso hicimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por eso precisamente se constituyó la Organización de Naciones Unidas, y eso ha ido tomando mucha fuerza en el tema de los derechos humanos, de que nadie puede ser violentado en los mismos, que ellos son inherentes al ser humano. El hecho de que se nazca ya nos hace titulares de los mismos. Entonces, pues, ese es el discurso que uno siempre tiene que defender. Por supuesto que mis derechos llegan hasta donde empieza el derecho del otro. Es una constante, pero que hay que recordarla porque se olvida, de tal manera que pues, gracias por recordarnos esa noticia histórica y ojalá que el mundo siga avanzando en pro a la dignidad humana, básicamente. Yo también quería compartirles antes de iniciar una noticia que me parece importante sobre cómo están manejando los rebrotes en otras latitudes del mundo. Pues resulta que en Madrid hubo nuevamente rebrote del COVID-19, entonces tuvieron que anunciar nuevas medidas. Voy a permitirme leerla. Dice, caos en Madrid, porque esto puede servir, uno no sabe más adelante en Colombia si vuelve a haber rebrote, porque está bajando los casos como 200 menos diarios, pero también se ha hablado de un posible rebrote en noviembre. Dice, la crisis del coronavirus, caos en Madrid. Sanidad anuncia confinamientos selectivos y el gobierno dice que aún no están aprobados. El viceconsejero Zapatero avanza las restricciones antes de que se aprueben, espoleando la movilidad desde las zonas afectadas y el Ejecutivo asegura que aún no hay nada decidido. El equipo de Isabel Díaz Ayuso ha rectificado este miércoles al viceconsejero de Sanidad Antonio Zapatero, que ha anunciado que el gobierno de Madrid va a decidir a partir de este fin de semana confinamientos selectivos en las zonas con más incidencia de la COVID. Hay que actuar cuanto antes, ha dicho el viceconsejero, para tratar de contener la expansión de la segunda ola del coronavirus, cuyos enfermos ya ocupan una de cada 5 camas de agudos en la comunidad y una de cada 3 en las unidades de críticos. El anuncio ha causado un terremoto en la Real Casa de Correos, donde Isabel Díaz Ayuso presidía en ese momento la reunión de su Consejo de Gobierno. No hay decisión tomada todavía, ni la habrá hasta el jueves o el viernes, y hay otros escenarios posibles, según fuentes de la confianza de la presidenta. Un desastre comunicativo que deja a los ciudadanos sumidos en la incertidumbre e incentiva los traslados de las zonas más afectadas a otras para evitar el hipotético confinamiento. Abro comillas. Los asuntos de las consejerías, incluidos los asuntos sanitarios, se abordan en el Consejo de Gobierno. Resumió una fuente gubernamental como afeando a Zapatero que hiciera un anuncio que no se había debatido ni aprobado en el seno del Ejecutivo. De hecho, la polémica interna en el gobierno ha sido de tal calibre que la reunión de su consejo se ha extendido durante horas y finalmente se ha desconvocado la tradicional rueda de prensa en la que se explican los acuerdos adoptados y que estaba convocada desde ayer. Un resumen del caos que ha causado el anuncio del viceconsejero Zapatero, fichado por Díaz Ayuso tras dirigir el hospital de campaña montado en IFEMA y ahora en el ojo del huracán. No ha habido ningún problema, ha asegurado una fuente gubernamental. Se ha decidido dar una rueda de prensa una vez que estén ya cerradas las medidas y comunicadas. Abro comillas. No ha habido rueda de prensa.
porque las medidas a adoptar ante la evolución del COVID-19 en la revisión quincenal no están cerradas. Cierro comillas, ha dicho un segundo interlocutor. Antes de ese Consejo de Gobierno, a primera hora de la mañana, Zapatero ha hecho un anuncio que ha dejado en fuera de juego al resto del Ejecutivo. Aunque Díaz Ayuso conocía las diferentes opciones en las que trabajaba el viceconsejero, la decisión de por cuál apostar aún no estaba ni está tomada, señala una fuente de su equipo. Abro comillas. Nos parece importante tomar una medida más drástica que va en la línea de lo que la gente puede entender como confinamiento selectivo por zonas básicas de salud o por áreas de salud con más incidencia, cierro comillas. Tanto de la capital como de la región, ha dicho el viceconsejero. Un anuncio que llega al día siguiente de concluir el debate sobre el estado de la región, durante el cual la presidenta Isabel Díaz Ayuso no hizo ninguna alusión a posibles confinamientos. Su entorno asegura que, y abro comillas, en el Consejo de Gobierno de hoy no está previsto ningún confinamiento. Zapatero tiene previstos distintos escenarios, entre ellos el posible confinamiento selectivo de barrios, e insisten en que son escenarios posibles y que la decisión se tomará el viernes. Entre estos escenarios posibles, precisa una fuente gubernamental, está el de anunciar un aumento del número de camas de cuidados intensivos, el de reducir aún más el aforo de comercios y hostelería, o el número permitido de asistentes a reuniones familiares, así como el de restringir la movilidad. ¿Por qué anunciar algo que no está decidido aún, provocando incertidumbre entre los ciudadanos y alentando potencialmente desplazamientos desde las zonas más afectadas para evitar el confinamiento? Según el viceconsejero, avisó hace unas horas a Díaz Ayuso por WhatsApp, la presidenta apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos. Esta medida, la presidenta la apoya de forma determinante. Cierro comillas. Una medida aún sin concretar, porque Zapatero no ha explicado qué zonas o localidades pueden verse confinadas a partir del fin de semana, ni cómo. Tampoco sobre si este cierre supondrá también el de los colegios o la hostelería. Abro comillas. Si la situación de Madrid avanza, Madrid tomará las medidas que tenga que tomar. Cierro comillas. La Consejería de Salud sí ha precisado posteriormente que en principio las medidas de restricciones de movilidad se tomarían en las zonas de salud, aquellas a las que atiende cada centro de salud, con más incidencia de la enfermedad y no por barrios ni distritos. Sin embargo, una segunda fuente de la confianza de Díaz Ayuso sí se ha referido a barrios. Dice, tanto Zapatero como Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, han hecho hincapié en la necesidad de completar las cuarentenas y en el alto grado de incumplimiento que se está registrando. Hasta ahora, más de 90 personas han necesitado requerimiento, ha cifrado el viceconsejero. La legislación de Madrid contempla la obligatoriedad del cumplimiento del aislamiento cuando una persona está confirmada como caso, ha sostenido Andradas, que también ha advertido que se podría llegar a notificar directamente por escrito la necesidad de cumplir el aislamiento por la orden tal de sanidad. Bueno. Dice que, aquí dice también que Zapatero ha explicado que en las últimas semanas el periodo de infectividad del virus va en los 7 primeros días. Este hecho lo contemplan muchos especialistas. Se lo plantea a Francia y Alemania y el ministerio acoge esto como una posibilidad. Y ha informado además de que las clases en cuarentena en los centros educativos de la Comunidad de Madrid ascienden a 178, lo que supone un 0,5% del total, ya que disponemos de un total de 35.000 aulas. La primera semana de la vuelta al cole
se saldó con un total de 26 clases aisladas por positivos. Además, hay un brote en una escuela infantil de Madrid, cuyo nombre no han detallado, con 5 casos entre niños de 1 a 3 años. En la misma escuela se ha detectado un 6º caso, pero no asociado. Ha puntualizado András, que ha asegurado que los grupos burbuja son seguros y que no se están produciendo contagios en las aulas, sino en las casas. Zapatero ha señalado que los datos se actualizarán cada semana y que las cifras actuales entran dentro de lo previsible, con 1,2 millones de alumnos y más de 70.000 profesores. Bueno, pues es muy positivo, o por lo menos muy acertado, no sé si positivo sea la palabra, pero sí acertado, que leamos cómo está viviendo países europeos ese segundo rebrote, y que nosotros, ojalá, los gobiernos latinoamericanos, tengamos las alarmas muy prendidas frente a la realidad de esos países, frente a las causas que están motivando esos rebrotes. Por supuesto, para tomar desde ya, aprovechando esta baja en la curva, las medidas necesarias para que nosotros no vayamos a caer en un rebrote, porque la verdad es que un segundo rebrote sería fatal, sobre todo para la economía del país. Ahí sí, los economistas, los que saben de economía, dicen que un segundo cierre definitivamente sí daría una estocada final a las empresas y prácticamente su desaparición. Definitivamente lo que uno logra evidenciar es que no hay que relajarse en el sentido de hacer parte de aglomeraciones. Y la verdad, muchachos, leyendo esto, uno ve todavía no ve muy cercana la posibilidad de volver a la presencialidad en la universidad, porque, por supuesto, se devolvería un foco de contagio. Imagínense, nosotros 28, y creo que aquí somos un poco más, sino que no están todos, en un salón de clase, y pues ustedes saben que los salones en la universidad no son los más ventilados y los más grandes. Y pues todo ese trasegar por la universidad, todo ese tráfico que tiene a diario, no sé si son más de 2.000 personas. Entonces, yo sí creo que mientras no haya un tratamiento seguro, por lo menos, o muy efectivo, porque el tema de la vacuna sí parece que se demorará hasta el segundo semestre del otro año, y eso yéndonos bien, pues no podemos volver a conglomerarnos. Y miren, cada vez restringen más los aforos, cada vez el aforo es menos, menos y menos. Y lo otro que también quería decirles es que la universidad pues no se pronunció ya sobre volver a una presencialidad en este semestre, lo que quiere decir que pues nos vamos virtuales hasta diciembre, y esperar a ver qué pasa en este segundo semestre con el comportamiento del virus. Bueno, muy bien. Entonces, con ustedes habíamos visto ya hasta la hegemonía liberal, ¿cierto? Por favor, ¿me confirman? ¿Habíamos visto los gobiernos de la hegemonía liberal? Sí, estoy segura que sí. Correcto. Sí, profesor, sí, señora, conservadora liberal. Listo. Listo. Bueno, entonces permítame en un momento, por favor. Vamos a revisar. ¿Ya habíamos visto el Bogotazo o no? Con ustedes. Es que a veces me pierdo un poco ahí. O solo hasta la hegemonía liberal. Sí, sí, profesor, vimos el botazo. ¿Vimos el Bogotazo? Listo. Ok. Sí, señora. Entonces, permítame, por favor, ya comparto las diapositivas. Profe, vimos hasta Gustavo Rojas Pinilla. Ah, bueno, bien, avanzamos. Avanzamos. Ok, nos falta hablar entonces es del... Listo, listo, listo.
Bueno, muy bien. Entonces, habíamos dicho que el general Gustavo Rojas Pinilla pues debe renunciar porque le hacen un paro nacional en 1957, un paro cívico que se lo hace precisamente la clase empresarial del país y la clase política. Y entonces es ahí cuando se da inicio al Frente Nacional. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Entonces, se da inicio al Frente Nacional. El Frente Nacional nace por el pacto de Benidorm, firmado por Alberto Lleras y Laureano Gómez. Básicamente, pues, hacen estos acuerdos explícitamente hablando. En primer lugar, se ponen de acuerdo en que se debe elegir un candidato presidencial por acuerdo bipartidista, para que pues no haya lugar a una competencia entre los dos partidos. En segundo lugar, se acuerda una distribución burocrática en las tres ramas del poder público, de tal manera pues que conservadores y liberales hacían parte de la burocracia estatal, por decirlo de alguna manera. También se acordó una distribución igualitaria de las curules entre liberales y conservadores, tanto en Cámara como en Senado. Se acordó también, y por eso se conoce como uno de los periodos más antidemocráticos del país, que como iba a haber un candidato presidencial elegido por un acuerdo bipartidista, pues que por supuesto no podrían entonces en esas elecciones participar otras fuerzas políticas. Todo esto, por supuesto, origina lo que más adelante vamos a ver como el surgimiento de las guerrillas marxista-leninistas en Colombia. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes del Frente Nacional? En primer lugar, Alberto Lleras Camargo, quien, liberal, fomentó la educación pública, promovió la reforma agraria y constituyó las conexiones para el establecimiento de una Colombia denominada Colombia de la Alianza para el Progreso. Posteriormente, Guillermo León Valencia, conservador caucano, básicamente él se dedicó a exterminar las llamadas repúblicas independientes, donde eran, pues, esas repúblicas eran territorios, sobre todo urbanos, que tenían una influencia comunista, de ideología comunista. Y de hecho, pues en su gobierno, Guillermo León Valencia bombardeó Marquetalia, en Planadas Meta, lo que da origen a el grupo guerrillero de las FARC, básicamente. Luego Carlos Lleras Restrepo, quien realizó una reforma constitucional en el 68, básicamente Carlos Lleras liberal, fue sancionado por participación política en la elección del Procurador General de la Nación en ese momento. Entonces es muy recordado sobre todo por eso. Y Misael Pastrana Borrero, recordemos que a Misael se le acusa del fraude monumental en la competencia por la presidencia con el general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla, digamos que no le importa ese pacto que se hizo en elegir un presidente producto de un acuerdo bipartidista, y entonces se postula como candidato presidencial por la Alianza Nacional Popular. Se dice que el día de las elecciones, en la noche de ese día, él era el presidente de la República, elegido por el voto popular, y al otro día amanece Colombia con otro presidente, Misael Pastrana Borrero,
años después, bueno, la diferencia es muy poca en votos, no sé si son como 80.000 votos, 90.000 votos, algo así. Y entiendo que pues ya años después varios dirigentes de Nariño, del departamento de Nariño, pues contaron que efectivamente el fraude se había dado allá, en el departamento de Nariño, en algún municipio de estos que queda sobre el río, sobre el mar Pacífico. Entonces, pues, a causa precisamente de ese fraude electoral, el 19 de abril es que nace el M-19. Muy bien. Entonces, hay un surgimiento de las guerrillas en nuestro país. En primer lugar, nace las FARC. Las FARC nacen en 1964 a causa precisamente de esa exclusión política que se vivió en el Frente Nacional. Ellos consideraban que no había una respuesta institucional frente a una reforma agraria profunda. Le exigen al presidente en repetidas ocasiones que por favor lidere esa reforma agraria y que esa reforma conduzca a una distribución un poco más equitativa de la tierra. Propuesta que no fue escuchada en su momento por el gobierno. Y pues además de esta diferencia ideológica en lo agrario, pues el ataque que hizo Guillermo León Valencia a la República de Marquetalia exacerba mucho más los ánimos, impulsa mucho más a esta organización para constituirse y empezar a consolidarse. Cuando ellos sufren este ataque a Marquetalia, básicamente pues le dicen al presidente que retire las tropas para tratar pues de hacer una mediación ahí. Eso tampoco se dio y pues termina el grupo entonces consolidándose con mayor fuerza organizativamente hablando. Las FARC se caracterizan pues por ser una organización de extrema izquierda, con una ideología basada en el marxismo-leninismo y el bolivarianismo, es decir, ellos defienden un patriotismo hispanoamericano, defienden una independencia hispanoamericana libre de yugo, sobre todo del capitalismo financiero. Posteriormente surge el ELN en 1964, y surge precisamente en un contexto donde numerosos movimientos religiosos y movimientos estudiantiles venían inspirándose en la revolución cubana, en la ideología de la revolución cubana y en su accionar. Entonces resulta que se constituye un grupo de 18 estudiantes universitarios. Ellos se autodenominaron la Brigada Pro Liberación de José Antonio Galán. Recordemos que José Antonio Galán fue este comunero del Socorro Santander que se sublevó ante el edicto donde se decidía más impuestos para la sociedad en ese momento neogranadina, y que a causa pues de esa reivindicación social muere, es condenado a la cadena perpetua y posteriormente muere en el Socorro. Entonces, pues en memoria de él, frente a esa lucha, es el nombre que toman el movimiento conformado por estos 18 estudiantes. Estos 18 estudiantes viajaron becados a Cuba por Fidel Castro, y allá, por supuesto, bebieron pues de todas las ideologías de extrema izquierda, apoyadas en Carlos Marx básicamente, y en Lenin. Y bueno, estos estudiantes pertenecían a varios grupos
en Colombia. Algunos hacían parte del Partido Comunista, otros hacían parte del Movimiento Revolucionario Liberal, otros hacían parte del movimiento obrero estudiantil y campesino, de tal manera pues que eran sobre todo estudiantes que provenían de distintas causas, de distintas clases sociales, de distintas reivindicaciones sociales, y pues eso hacía que fuera muy diverso ese primer movimiento que se constituye en torno al ELN. También hay que denotar aquí que uno de los importantes miembros de este grupo fue el padre Camilo Torres, sacerdote, catedrático de Sociología en la Universidad Nacional, quien impulsaba en sus clases de Sociología lo que se denominaba la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que predicaba, en primer lugar, que los pobres debían ser el centro de atención de cualquier decisión estatal, que el Estado debía volcarse básicamente a tratar de mejorar la calidad de vida de quienes se encontraban en extrema pobreza y en pobreza. También esta teología impulsaba la liberación en el sentido de tomar conciencia de que no podíamos seguir dejándonos explotar, de que definitivamente no podíamos seguir viviendo en colonialismos o en neocolonialismos. A eso se centraba, o en eso se centraba básicamente los principios de la teología de la liberación. Y por supuesto, luchaban, como bien lo habían dicho los autores de la Ilustración, en el momento de la Revolución Francesa, luchaba la teología de la liberación por el concepto de ciudadanía, y una ciudadanía que no tuviese categorías, una ciudadanía igualitaria para todos. Este ciudadano que donde prevalece la razón sobre cualquier vestigio de la fe, ese ciudadano que acuerda con otros ciudadanos qué tipo de gobierno se quiere dar, ese ciudadano que hace parte de una consulta popular, que decide sobre lo público, que hace veeduría sobre lo público. A eso se refería básicamente esa teología de la liberación impulsada por Camilo Torres. Por supuesto, también el ELN, muy de la ideología marxista-leninista, igual que las FARC, pero militarmente mucho, o sea, con un componente militar más fuerte que las FARC. Es como la diferencia que uno puede denotar ahí entre esos dos grupos. Posteriormente surge el EPL en 1967. El EPL fue el grupo o el brazo armado del Partido Comunista y también con una tendencia marxista-leninista. Todos estos grupos abogaban por una repartición más equitativa de la tierra, por una dictadura casi que de clase, una dictadura, no, una lucha por que no existiesen las clases sociales y una dictadura más del proletariado, una economía centralizada, una economía planificada desde un Estado central fuerte, y pues inclusive ellos hablaban de que ojalá no existiese una forma de organización política presidencial, sino más en cabeza de asambleas con representación de la ciudadanía. Bueno, luego surge el M19 en 1970. Precisamente el M19 surge a raíz del fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril del 70, en donde se enfrentan los dos candidatos, pues son Misael Pastrana por el Frente Nacional y Gustavo Rojas Pinilla. Básicamente, pues surgen del descontento que queda de ese fraude monumental, se constituyen como una guerrilla urbana
Y su ideología es más una ideología de nacionalismo, de defensa de la nación, pero sin excluir, por supuesto, la inserción que debe hacer el país a nivel internacional. Lo que pasa es que ellos decían que había que saberse insertar en ese mundo internacional de tal manera que no se desprotegiera la industria nacional, por ejemplo. Hablaban de una economía mixta, decían que efectivamente tenía que haber libertad de empresa, porque eso era también democratización, pero que al mismo tiempo también el Estado debía regular esa libertad de empresa, debía regular la economía. Para ellos es impensable un Estado que no gobierne los actores económicos, porque los actores económicos todos tienen ánimo de lucro. Y la avaricia por ese poder económico es lo que origina un abuso del poder mismo. Entonces hablan de un intervencionismo del Estado en la economía nacional. Y por supuesto de un estado de bienestar que también estuviese centrado en permitir que aquellas clases sociales que no tenían mayor acceso a la educación, por ejemplo, o a un empleo digno, formal y digno, pues el Estado debía concentrar sus políticas ahí. Por eso ellos hablan de un estado de bienestar, que se concentre en fortalecer a quien está no fortalecido dentro de la esfera social del país. Luego surge el Quintín Lame en 1984. El Quintín Lame es un grupo guerrillero de carácter indígena, es un grupo indígena del Cauca. Básicamente toma su nombre del líder indígena Quintín Lame Chantre. Es un grupo que se caracteriza por una lucha de la defensa de los pueblos indígenas. Empezaron a reclamar del Estado una mirada también multicultural, una mirada donde la cosmovisión que ellos también tienen del orden social, político y económico sea parte de las bases del Estado. Empezaron a reclamar participación política, curules en estas organizaciones de elección popular y sobre todo una lucha también por la tierra, por la defensa de la tierra. Para ellos es inconcebible que la tierra siga siendo sometida a actividades tan extenuantes cuando la tierra tiene un ciclo de vida, tiene una vocación propia y pues en esa cosmogonía es que ellos sentían que tenían que estar representados para poder también decirla al país, defenderla en los escenarios públicos, abrir el debate y por supuesto lograr también una repartición más equitativa de la tierra que los beneficiara a ellos como indígenas de nuestro país, como parte del pueblo indígena de nuestro país. Permítame un momento. Yo veo algo. Bueno. Muy bien. Bueno, posteriormente surge el narcotráfico. El narcotráfico surge en los años 70. Básicamente empieza a finales de los 70 y a comienzos de los 80. Inicia con la bonanza marimbera. Se dice que los cuerpos de paz de Estados Unidos fueron quienes trajeron a nuestro país la semilla de la marihuana. Esta bonanza marimbera tiene entonces lugar en la Sierra Nevada de Santa Marta como su principal centro de producción y luego evoluciona hacia la comercialización de la coca a finales de los 80, inicios de los 90, y ahí entonces es donde aparecen los carteles de la droga,
carteles de la droga que incidieron en campañas políticas, carteles de la droga que generaron toda una ola de violencia en el país, por supuesto, eliminando a quienes se oponían a esa forma de producción y hablaban de extradición. También financiaron muchos programas sociales, entonces tratando de buscar una legitimidad en la sociedad. De hecho, recordemos que Pablo Escobar fue representante a la Cámara en su momento, y entonces empiezan a aparecer los carteles. Empiezan a aparecer los carteles como el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Empezamos a escuchar entonces los nombres de Carlos Leder, de Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela y demás. Una incidencia abrupta y directa en la clase política, si no recordemos el proceso estudiantil de Ernesto Samper, de tal manera que pues evoluciona hacia la comercialización de la coca, termina entonces financiando la clase política del país, sus campañas políticas, financia también grupos alzados al margen de la ley. Por ejemplo, desafortunadamente se dice que estos grupos guerrilleros, con el ánimo de poder sostener su lucha armada, pues terminan vinculándose directamente con el narcotráfico. Y pues esto deja unas consecuencias nefastas para el país. En primer lugar, pues la violencia que se arremetió, el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador. Recordemos el atentado que le hacen a este diario escrito, y la muerte de su director, la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ministro del Interior, quien defendía, por supuesto, la extradición de quienes hacían parte de estos carteles de la droga, y quien denunció fuertemente y con mucha claridad la infiltración que había hecho los dineros del narcotráfico a las distintas campañas políticas, del nexo entre los capos de la droga y la clase política del país. Esto pues le cuesta la vida, al igual que a Luis Carlos Galán, quien también, recordemos, muere en Soacha precisamente por esta lucha frontal contra el narcotráfico. Esto nos ha dejado unas consecuencias muy profundas en varios sectores de la vida de la nación. En primer lugar, con respecto a la economía, pues se genera una alta inflación, precisamente porque entraron muchísimos dólares a la economía del país, y por supuesto había la necesidad de hacer lavado de activos pues para poder seguir con el negocio maquillado de otras maneras. A nivel político, pues ya vemos corrupción, infiltración en las campañas, asesinato también a prohombres de representativos de los partidos políticos, el soborno a candidatos presidenciales, como el caso de Ernesto Samper Pizano, que igual ahí quedó. Entonces, bueno, en la política esas son las consecuencias, y en la cultura de nuestro país desafortunadamente seguimos asistiendo o presenciando la estructura mafiosa que quedó precisamente de este negocio. Vemos cómo el narcotráfico sigue siendo, por supuesto, uno de los principales problemas del país, sobre todo en regiones como el sur del país. De ahí la recrudecida violencia a la que hemos asistido también en los últimos días. También dejó jóvenes inmersos en el sicariato, dedicados al sicariato. Dejó toda una serie de estructuras organizacionales dedicadas a delinquir de una u otra manera. Aquí quiero que por favor escuchemos un audio sobre precisamente el análisis que se hace con la aparición del narcotráfico en la vida política y económica del país. Permítanme, por favor.
Bienvenidos a la temática el narcotráfico. Comencemos con la violencia bipartidista. En los años 50, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pasando luego por la violencia generada por el surgimiento de las guerrillas en los años 60. Posteriormente, en los años 70, surge este personaje del cual vamos a hablar, que es el narcotráfico, precisamente. Doctora. En los años 80 surge el paramilitarismo. Así que el contexto que va a dar lugar al narcotráfico es un contexto que está marcado, definido por la violencia permanente en nuestro país. Profe, disculpa, es que no se ve el video. No, es un audio. ¿Pero sí lo escuchan? Ah, sí, señora. Sí, señora. Vale. Ah, bueno, eso es lo más importante, que lo escuchen. Voy a volverlo a colocar. Bienvenidos a la temática el narcotráfico. Comencemos con la violencia bipartidista. En los años 50, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pasando luego por la violencia generada por el surgimiento de las guerrillas en los años 60. Posteriormente, en los años 70, surge este personaje del cual vamos a hablar, que es el narcotráfico, precisamente. Y en los años 80 surge el paramilitarismo. Así que el contexto que va a dar lugar al narcotráfico es un contexto que está marcado, definido por la violencia permanente en nuestro país. Y algo muy importante de tener en cuenta es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX esta violencia se empieza a degradar. Entonces vamos a observar, junto con el narcotráfico, secuestros masivos, terrorismo, desaparición forzada, magnicidios, genocidios, etcétera, que es lo que va a inaugurar precisamente parte de lo que es el siglo XXI. El objetivo principal entonces de esta temática es mirar cuáles son aquellos factores que han determinado el surgimiento y el desarrollo y el auge del narcotráfico en Colombia y cómo ha determinado de alguna manera el impacto, cómo ha impactado en todos los aspectos de la vida de los colombianos. El narcotráfico empieza, podríamos decirlo de alguna manera, en los años finales de los 60 y principios de los 70 con la bonanza marimbera. La marihuana es la que entra principalmente en esta década de los finales de los 60 y los 70 a Colombia por la Sierra Nevada de Santa Marta. Según testimonios, según la historia cuenta que son los cuerpos de paz venidos de los Estados Unidos para contener el desarrollo del comunismo en América Latina, quienes van a traer la semilla de la marihuana y se va a extender por Colombia, pero el foco de producción va a estar en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué es lo que va a hacer que se extienda estos cultivos de la marihuana? Va a ser producido por el hecho de que la producción de algodón va a tener una crisis, el algodón, y la producción de telas también va a sufrir. Entonces, de alguna manera se va a cubrir ese vacío económico con la producción de la marihuana. Sin embargo, la producción de la marihuana tiene sus digámoslo así, sus lados negativos, en el sentido en que para ganar dinero, para generar producción y capital, se necesita mucho más, digámoslo así, producción. En cambio, la cocaína es más poca y genera mayor dinero. Entonces, para el transporte de la marihuana se requería mayor dinero porque pues, era más el contenido. Entonces, la bonanza marimbera va a ser uno de los protagonistas que va a iniciar el tema del narcotráfico. En segundo lugar, uno de los protagonistas claves son estos personajes que empiezan a surgir gracias a la cocaína, que ya se empieza a gestar a finales de los 70, principios de los 80. A estos personajes se les ha llamado los mágicos, y se les llama los mágicos porque de un momento a otro, sin tener nada, pasan a tenerlo todo: haciendas, fincas, caballos, ganadería, etcétera, porque se convierten en unos personajes que van a determinar la vida y la cotidianidad del país.
Como vemos en la imagen, está la hacienda Nápoles, que es una hacienda que adquirió Pablo Escobar de 3.000 hectáreas, y vemos en la parte superior la avioneta con la cual Pablo Escobar hizo su primer transacción y su primera negociación de cocaína. Entonces, estos personajes llamados los mágicos van a tener una incidencia importante en la vida social y en la vida cultural de las poblaciones, incluso financiando programas cívicos, generando procesos de corrupción masiva, incidiendo en campañas políticas, etc. Los carteles, de alguna manera, ya para los años 80 se convierten en la forma y en la consolidación económica de la producción de la cocaína. El cartel de Cali y el cartel de Medellín van a ser los grandes protagonistas, con Carlos Leder, Pablo Escobar, con los Rodríguez Orejuela y con el clan de los Ochoa. Van a ser los protagonistas de esta historia del narcotráfico en Colombia. Algunos capturados y llevados a extradición, y otros dados de baja pues, en un proceso pues, de captura. Tranquilandia se convierte en una etapa crucial en esta época y en esta historia del narcotráfico. Tranquilandia va a ser, digámoslo así, la apoteosis de la producción de la cocaína. En 1984, el gobierno de Colombia logra detectar uno de los laboratorios más grandes, más importantes de producción de cocaína en Colombia, con alrededor de 9, 8 pistas de aterrizaje, alrededor de varios pues, laboratorios y una producción de toneladas, cantidad de toneladas de producción de cocaína. Cuando los agentes del Estado logran detectar Tranquilandia y logran detener su producción, es ahí cuando se empieza a dar un terrorismo masivo por parte de los carteles como una forma de venganza respecto a este hecho. Las consecuencias del narcotráfico, en primer lugar, son la violencia, los asesinatos de personajes que van a denunciar la influencia de los carteles de la droga en la política, sobre todo. Tenemos el caso de Guillermo Cano, director del Espectador, que fue asesinado. Y también tenemos a Rodrigo Lara Bonilla, el primer asesinado después de lo que fue Tranquilandia, de la detección de Tranquilandia. Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que había denunciado la influencia de Pablo Escobar en la política. Entonces, la influencia del narcotráfico en la economía colombiana es muy importante tenerla en cuenta, porque esa influencia va a transcurrir todo el resto del siglo XX. Tenemos una alta inflación producto de la entrada masiva de dólares, un alto lavado de dinero, lavado de activos, que va a implicar la compra de equipos de fútbol como en este caso Millonarios o el Nacional con Pablo Escobar, Millonarios Gonzalo Rodríguez Gacha, si se apropia de este equipo, lavado de activos, compra de grandes haciendas, sobornos. Entonces la economía colombiana se va a ver permeada por los dineros del narcotráfico, por ejemplo con la industria de la construcción. Estos personajes como Pablo Escobar van a influenciar la vida de las comunidades, fundando barrios, por ejemplo, y ganándose el afecto y la amistad de los pobladores. Entonces, la consecuencia en la política son varias, muy importantes. Primero, la corrupción, la infiltración en campañas políticas, el asesinato, genocidio y de líderes políticos importantes, incluso opinadores de la prensa, muy importantes también, el soborno a candidatos presidenciales, en este caso influenciados por el cartel de Cali. Se considera que la campaña de Samper estuvo influenciada por el cartel de Cali. Entonces tenemos ahí el proceso 8000 y otra serie de características e influencias más en la vida política. En la cultura, hay una película muy importante que recomendaría, que es Rosario Tijeras, donde se ve la influencia del narcotráfico en la vida cultural de las zonas, sobre todo más marginales, en este caso las comunas de Medellín y otra serie de comunas como en Cali, donde se empieza a gestar un conjunto de jóvenes dedicados al sicariato, que quieren ganar dinero fácil, que quieren tener un estatus de vida mucho más alto, y empiezan a adquirir unas modas y empiezan a adquirir unas formas de hablar que algunos
algunos le denominan el parlache. En este caso, el narcotráfico va a incidir también en otras músicas que empiezan a escucharse con más fervor acá en el país, como los corridos, por ejemplo, como la música norteña y de alguna manera el estatus, la forma de vida que quieren estos capos llamados patrones y que se convierten de alguna manera en estilo de vida que va a incidir en las personas y en un modelo de vida, va a ser muy importante para la transformación cultural de la sociedad colombiana. Algunas conclusiones. Tener en cuenta muy bien que el narcotráfico constituye uno de los episodios claves de la historia de Colombia que va a transformar la vida general de la nación a nivel económico, político y cultural, y que de alguna manera se ha penetrado en la vida de la sociedad colombiana hasta este momento, sin poder salir aún de esta situación. Una recomendación sería que empezáramos a analizar las posibilidades de solucionar este flagelo y que desde la universidad gestionemos los debates y las reflexiones para poder alcanzar salidas a esta situación. Finalmente, nuevamente, la historia, el pasado, se nos convierte acá en una de las recomendaciones más importantes para tener en cuenta, porque desde el pasado es que nosotros podemos pensar nuestro presente y analizar nuestro futuro. Gracias. Bueno, algunos afirman que definitivamente lo mejor para acabar con el narcotráfico es la legalización de la droga. Y cuando digo algunos afirman, me quiero referir especialmente a Álvaro Gómez Hurtado, quien en su momento lo dijo. Por eso le decían que era un estadista, porque sí tenía muy claro el país en su cabeza. Bueno, con esto entonces llegamos al final de esta clase por hoy. La próxima clase vamos a revisar cómo surge el paramilitarismo y las consecuencias del mismo en la vida republicana. Posteriormente hablaremos sobre la Asamblea Nacional Constituyente que da origen a la Constitución del 91 y, por supuesto, las consecuencias jurídicas, económicas, culturales y políticas que ha dejado en Colombia. Y si alcanzamos, que yo creería que sí, entraríamos ya a revisar cuáles son los elementos que componen el orden internacional o el sistema internacional. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta antes. Y nuevamente muchas gracias por su activa participación. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz día. Chao, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Buen día. Que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Hasta profe, luego. de igual manera. Muchas gracias, profe. Buen día. Igualmente.